Millonario se enfrenta a la verdadera lucha de una mendiga negra que oculta un feroz secreto en un rincón polvoriento de la ciudad, donde las calles lucen gastadas y las luces apenas se encienden. Amara parecía invisibilizada por todos. Su figura delgada, vestida con ropa que había visto mejores días, servía de sombra en medio del caos. La gente murmuraba: ¿quién es esa mujer que se sienta en la esquina con una vieja máquina de coser, ignorada por el mundo, pero con un fuego aterrador en la mirada? Cuando apareció él, el millonario de traje impecable y sonrisa sospechosa, todos quedaron boquiabiertos. No era común ver a alguien así en el barrio, menos buscando a una supuesta mendiga. Pero lo que nadie sabía era que bajo esa piel marcada por golpes y noches en prisión, Amara guardaba un talento brutal, capaz de convertir retazos en obras maestras. Su pequeña máquina zumbaba una melodía extraña, casi como un latido que resonaba en el barrio. El silencio se imponía cuando su «Ah, no dejes que te aplasten, Amara», y ella cosía y cosía, mientras la sombra de un pasado oscuro se estiraba amenazante. Pero entonces apareció aquel hombre ofreciendo dinero, promesas de expansión, de futuro brillante. Demasiado bueno para ser verdad. Amara sintió ese nudo en la garganta que le avisaba que algo estaba podrido. Las miradas de algunos vecinos se tornaron recelosas, los rumores crecían y, peor aún, alguien del pasado, un enemigo decidido a silenciarla de una vez por todas, acechaba con intenciones que helaban la sangre. Cada noche, en la penumbra del taller, Amara temblaba. Sentía los ojos, los cuchicheos, el peso de un secreto tan grande que podría hundir no solo su vida, sino la de muchas mujeres que habían encontrado en la costura un hilo para reconstruirse. ¿Debía callar o tenía el valor para sacar a la luz golpes, mentiras y verdades peligrosas? El miedo ahogaba. Un dolor tan profundo que hacía temblar sus manos al sostener la aguja. Pero en ese hueco... Y la costura, su milagro. Con cada puntada, Amara se acercaba más a un punto de no retorno. El latido de su máquina, el roce de la tela, el murmullo de la ciudad, todo conspiraba para decirle: tu verdad aún no es libre, pero pronto será imposible callarla. ¿Podrá Amara enfrentarse al monstruo que la persigue? Y ese millonario misterioso, ¿qué oculta detrás de su sonrisa perfecta? En el barrio, en el aire, se siente la tormenta que viene. Y ella, atrapada entre el pasado y un futuro borroso, sabe que el momento de escoger su destino está al alcance. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La máquina de coser zumbaba mientras Amara trabajaba. Cada puntada un intento de sanar viejas heridas. Ella dio su vida, era una batalla entre la lucha y el soñar, pero el empuje de la máquina siempre la guiaba. Sin embargo, esa noche, algo en el aire se sentía diferente. Las sombras se hacían más densas, el silencio más pesado. Una presencia la seguía, una sensación extraña que le calaba hasta los huesos. Era un murmullo inquietante entre los vecinos, pero el silencio era más potente. Amara miró hacia la calle. Pasó por allí el millonario, sonriendo con esa fachada romántica de promesas que hacía dudar.
Él buscaba algo más. Lo sabía. ¿Qué es lo que quiere de mí?, pensó, sintiéndose expuesta. Entonces un estruendo partió la calma. Un grito desgarrador estalló desde la esquina. Era Rosa. Amara no pudo pensar. Corrió hacia el sonido. Encontró a su amiga tirada en el suelo, rodeada de rostros ansiosos que intentaban ayudar. El corazón de Amara se detuvo. ¡Rosa!, gritó, agachándose junto a ella. La dolorida expresión de Rosa atravesó su pecho como un puñal frío. Me atacó. Alguien del pasado. No sé quién, balbuceó Rosa. Cada palabra era como una campana que sonaba fuerte en su mente. Amara sintió el miedo tomar forma. ¿Era este el enemigo que le había temido desde siempre? Pero antes de que pudiera preguntar más, un hombre se acercó con un brillo malicioso en los ojos. Era un tipo alto, de piel pálida y un aura repulsiva. ¿Qué es lo que haces aquí, mendiga?, se burló, mirando a Rosa en el suelo. Amara se interpuso, el miedo transformándose en rabia. «Deja a Rosa en paz», gritó. Pero en su interior, una voz le decía que estaba en peligro. De repente, un flash de luz iluminó la escena. Amara se dio cuenta. La policía. Estaban cerca. Los murmullos crecían. La tensión era palpable. Pero el hombre, lejos de asustarse, sonrió con desdén. No lo entiendes, ¿verdad? La oscuridad siempre obtiene lo que quiere. Con un movimiento rápido, sacó un objeto del bolsillo y se lo arrojó a la cara de Amara. Un pequeño artefacto explosivo. Estalló en una explosión estruendosa. Todo se tornó en caos. Gritos, polvo, cuerpos moviéndose. El aire se llenó de fragmentos voladores y humo denso. Amara cayó al suelo, su cuerpo adolorido, su mente aturdida. No sabía si el mundo giraba o si ella había sido empujada a una pesadilla. En medio del grito colectivo, una sombra apareció. Un vestido negro, un rostro conocido. Era la madre de Amara, la mujer a quien ella creía que había perdido, la figura que había estado fraguando en su memoria. «¡Amara!», gritó, pero las llamas comenzaron a rodearla. «Madre», murmuró Amara, confundida. ¿Era posible? Ella estaba aquí, y no solo eso, se veía bien. Pero el amor pronto se tornó en horror. Su madre, con los ojos fijos en el millonario, quien empezaba a desvanecerse entre la multitud. «Tu madre no es quien crees», resonó una hoz profunda, haciendo eco en su mente. Todo se volvió borroso. El secreto que había guardado, la razón de su ausencia, todo se desmoronaba como un castillo de naipes. La verdad se acercaba, cruda y cruel. Amara necesitaba respuesta. «¿Qué hiciste, madre?» «¿Quién es él?», preguntó, cubriéndose del dolor que ascendía como fuego en su pecho. La mirada de su madre no era de protección, sino de desesperación. Y había más. En la lejanía, risas burlonas llenaron el aire, mientras el millonario se alejaba entre la multitud, su sonrisa aún intacta. Ella se dio cuenta que estaba atrapada en un juego mucho más grande que ella misma. ¿Era este el monstruo que siempre había temido? Amara sintió que el tiempo se ralentizaba. Mientras los secretos se revelaban y la revelación de su madre se acercaba como un tsunami, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. La tormenta que había sentido antes no se comparaba con el vendaval que se aproximaba. ¿Qué verdad se ocultaba detrás de su madre? ¿Y por qué el millonario parecía estar siempre un paso adelante? La pregunta quedó flotando un eco en su mente, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Amara se sintió atrapada. La imagen de su madre, tan inesperada, flotaba en su mente, mientras la multitud alrededor continuaba gritando y moviéndose. El caos era abrumador, pero su mente solo podía centrarse en una cosa:
Su madre, esa figura que creía perdida, ahora estaba ante ella. «Madre», murmuró Amara, el corazón latiendo con fuerza. Cada golpe de su pecho la acercaba más a una revelación dolorosa. Rosa, aún en el suelo, luchaba por levantarse. «Amara, cuidado». Pero era como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. La mirada de su madre no era de amor. Era un reflejo oscuro de los secretos que había ocultado. El vendedor de ilusiones, aquel millonario con su sonrisa perfecta, se había esfumado entre la multitud. Pero el aire a su alrededor se llenaba de una pesada tensión. ¿Por qué su madre ahora parecía ser parte de ese mundo que ella había intentado dejar atrás? «¿Por qué te fuiste?», exigió Amara. Sus palabras un grito ahogado. La gente se agolpaba. Nadie intervenía. Todos estaban atónitos. Solo miraban, como si estuviesen observando una obra de teatro y no una tragedia real. «Todo lo hice por ti», comenzó su madre. Pero un ruido ensordecedor interrumpió su frase. Un coche acercándose a toda velocidad. Luces brillando en la noche oscura. Los murmullos se intensificaron. El sonido de los frenos chirriantes rompió la calma momentáneamente. Y luego, el tiempo pareció detenerse por completo. Un destello. Un instante más tarde, el coche se estrelló contra un puesto en la esquina. Una explosión de vidrio y metal volando en todas direcciones. Gritos desgarradores resonando. El caos se desató otra vez. Amara quedó paralizada. Simultáneamente, la figura del millonario reapareció al borde de la explosión. Su sonrisa se había desvanecido, y en sus manos un dispositivo, algo que pulsaba como un corazón temeroso. La mirada de su madre se endureció. «¡Amara! ¡Corre!», gritó, pero su madre parecía más preocupada por salir de la escena. Amara sintió una mezcla de confusión y rabia. «¿Qué hiciste?». «No tienes idea de lo que está en juego, cariño», respondió su madre, aunque su voz revelaba tanto miedo como determinación. Un segundo coche aparecía, y Amara notó que de él bajaban figuras vestidas de negro. «Esos son de la organización. Tienes que irte», advirtió su madre, el rostro pálido. «¿Qué organización?». La mente de Amara luchaba por entender. Preguntas seguían surgiendo. ¿Por qué todo esto estaba sucediendo ahora? ¿Y qué tipo de persona era su madre realmente? Amara sintió un tirón en su estómago mientras la figura del millonario se acercaba. Ahora, con una intensidad que la intimidaba. «Si no quieres que a ella le pase algo, debes elegir», dijo él, mientras sus ojos brillaban con una oscuridad desconocida. «Tu vida o su secreto». El mundo se volvió un torbellino de decisiones. Miró a Rosa, quien ahora se esforzaba por levantarse, y luego a su madre, que parecía una sombra de la mujer que recordaba. «¿De qué secreto hablas?», preguntó, pero el eco del desastre inminente retumbaba más fuerte que su voz. Amara sintió que su vida estaba a punto de desmoronarse, como un rompecabezas cuyas piezas ya no encajaban. Las sombras se acercaban, y de repente recordó las palabras de Rosa antes del ataque. «No dejes que te aplasten». ¿Podría ella enfrentarse a su pasado? ¿Podría desentrañar un secreto que podría cambiarlo todo? Antes de que su mente pudiera procesar más, el millonario levantó su mano y un caos de luces iluminó la escena. Todo lo que hizo fue un mero segundo, pero el efecto fue devastador. La verdad revelada. «¡El reloj!», gritó su madre, uno que Amara nunca había comprendido. Un objeto que había pertenecido a su familia y que guardaba más secretos que respuestas. El tiempo se detuvo mientras Amara, con sus manos temblorosas, se encontró en una encrucijada. Fue un instante de clairvoyance.
Ella era la llave que unía los dos mundos, el de su madre y el del millonario. La multitud estalló en pánico, gritos resonando, pero todo Amara podía sentir era un nudo en la garganta, una decisión que la llevaba al borde del abismo. Sabía que debía actuar, pero el terror la envolvía. ¡Amara, corre!, le gritó su madre otra vez, pero esta vez era un grito de advertencia, un grito de amor o de traición. Mientras se dio la vuelta, el rostro del millonario la miraba con una mezcla de desafío y promesa. La tormenta que había sentido antes era ahora un huracán en su interior, un giro inesperado, una elección aterradora. ¿Podría ella realmente descubrir lo que su madre había hecho? ¿O quedaría atrapada en la sombra del pasado, inalcanzable? La noche seguía latente, un manto de misterio, y ella se vio atrapada, sabiendo que esa decisión lo cambiaría todo. Amara sintió que su corazón latía con fuerza, como si intentara romper las cadenas de esa noche oscura. La figura de su madre se desvanecía frente a ella, pero el peligro era tangible. El millonario se acercaba. Su sonrisa ahora se había desfigurado por la tensión. Su madre le gritó que corriera, pero su preocupación apagó cualquier impulso de huir. ¿Qué quieres de mí?, le cuestionó Amara, su voz llena de rabia y dolor. Pero él, con esa calma fría, solo le sonrió. Lo que siempre quise, Amara. La llave que abre todos los secretos. Y tú, querida, eres esa llave. Un sudor frío le recorrió la espalda. La multitud estaba en pánico. Gritos resonaban, pero todo lo que Amara podía ver era a su madre, que ahora estaba a su lado, temblando. «Él está jugando contigo, no le creas», exclamó, pero ya era demasiado tarde. Un fogonazo iluminó el caos. Amara se dio cuenta de que el coche que se había estrellado no fue un accidente. Había explosivos dentro de él. Un grito desgarrador salió de los labios de Rosa, quien intentaba ayudar a otros, pero se tambaleaba, herida. Los murmullos entre la gente se convirtieron en un clamor unánime. Un estruendo la sacudió de nuevo. La madre de Amara se quedó paralizada, atrapada entre el amor y el miedo. ¡Orán! La voz del millonario resonó por encima del caos, pero no fue su grito lo que quedó grabado en la mente de Amara, sino la figura que apareció detrás de él. Un hombre con una chaqueta de cuero negro que parecía salido de una película de acción. Tenía una mirada que helaba. Con un movimiento ágil sacó un arma y disparó. El sonido del disparo rompió el aire, y como si todo se detuviera, los corazones latieron a 1000 por hora. Amara se giró hacia su madre, buscando respuestas. Pero los ojos de su madre reflejaban un temor que nunca había visto. «No puedes confiar en él. Él es...» Su voz se ahogó en el ruido. Antes de que pudiera terminar la frase, el hombre del abrigo negro se abalanzó hacia el millonario, golpeándolo y dejándolo caer al suelo. La escena se convirtió en un campo de batalla. De pronto, el caos se detuvo. Los murmullos cesaron. Todos observaban, incrédulos. El hombre de cuero de pie sobre el millonario, que ahora mostraba una herida en la frente, comenzó a hablar. Sabía que llegaría a esto. «Amara, no puedes ignorar quién eres realmente». Amara sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Quién soy?», susurró, sintiendo el nudo en su estómago. Pero él solo sonrió, una sonrisa inesperada. «Eres más que una simple costurera. Eres parte de un legado que ha estado oculto por años. Y tu madre, ella te ha usado como una pieza en este juego. La pregunta es, ¿estás dispuesta a jugar?». El tiempo se detuvo, y Amara, con shock en sus ojos, hizo un movimiento hacia su madre. «¿Qué tienes que ver con esto?», dijo, su voz temblorosa. La mirada de su madre se volvió sombría, y en un instante todo cambió.
No son solo secretos sobre nosotros, Amara. Hay más en juego. La vida de todos en este barrio está en peligro. La multitud, antes un caótico espectáculo de temor, se convirtió en un mar de murmullos. Y en un instante de aterradora claridad, todo cobró sentido. No solo eran más que madre e hija, eran parte de algo más grande, algo que ella nunca imaginó. En ese momento, la atmósfera se cortó por la mitad. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, un nuevo auto se detuvo, con el mismo brillo oscuro de la noche. Figuras con máscaras negras descendieron, ahora rodeando el lugar. La verdad comenzó a asomar, como un monstruo hambriento saliendo de la oscuridad. La ira, la confusión, el miedo colisionaron en su pecho. ¡Amara!, gritó su madre. Pero el grito no era de advertencia, era de desesperación. La clave, el reloj, debes decidir ahora. El ruido se intensificó mientras las figuras enmascaradas se acercaban más, y en su mente solo había espacio para una pregunta. ¿Sería capaz de enfrentarse a este monstruo, un legado que no sabía que tenía? Justo cuando la revelación empezó a tomar forma, el tiempo se congeló de nuevo. La mirada del hombre en el abrigo negro se volvió seria. ¿Estás lista para descubrir la verdad? La oscuridad se llenó de relámpagos de incertidumbre, y Amara, sabiendo que la vida que conocía se desvanecía, sintió el frío de la traición en cada rincón de su ser. La tormenta estaba aquí, y ahora tenía que decidir antes de que la vida que conocía se desmoronara por completo. En medio del caos, todo estaba a punto de cambiar para siempre. Amara sintió que el aire se cargaba de electricidad, como si el mismo universo estuviera conteniéndose. La mirada del hombre en el abrigo negro estaba fija en ella, una mezcla de desafío y súplica, y por un segundo. ¿Estás lista para descubrir la verdad?, repitió, su voz resonando con un eco profundo. ¿Verdad?, cuestionó ella, tratando de asimilar lo que su madre había insinuado. Pero antes de que pudiera entender el significado de esas palabras, un estruendo la hizo temblar. Un auto se detuvo con un chirrido desgarrador. Y luego, como si el tiempo se hubiera detenido nuevamente, un brillo que parecía una explosión iluminó el lugar. El murmullo de las figuras enmascaradas se detuvo. Un instante más tarde, Amara vio a un hombre salir del auto, vestido de forma elegante, pero con una mirada que helaba la sangre. Era una figura conocida, el esposo de Rosa, un hombre cuyo nombre había sido mencionado en viejas historias de advertencia. «¡No puede ser!», pensó, el pánico iniciando una danza macabra en su corazón. «¡Jonás!», susurró Amara, el nombre cayendo de sus labios como una invocación. Él había sido parte de su historia, un fantasma que había acechado a Rosa, un hombre que siempre había estado en la sombra de sus temores. Pero ahora estaba aquí, justo en el centro del infierno que se desataba a su alrededor. «Lo siento, Amara», dijo Jonás, acercándose con ojos llenos de terror. «No quería que esto sucediera, pero hay cosas que no puedes entender. Tu madre ha estado jugando con fuego». El escuadrón de figuras enmascaradas se movió hacia adelante, sus rostros ocultos tras máscaras oscuras, y mientras avanzaban, una figura se separó del grupo y se acercó a Amara. Era la madre de Jonás. «¡Amara, escucha!», gritó, su tono desesperado atravesando la confusión. «Tu madre no es quien crees. Ella y el millonario son parte de un peligroso juego que involucra a todos, incluido tu padre». El mundo se tambaleó bajo sus pies. «¿Qué dices? ¿Qué hay de mi padre?», preguntó, tratando de recuperar la compostura. Las palabras resonaban en su mente, pero el caos exterior hacía que todo se confundiera.
La madre de Jonás hizo un gesto entre el temor y la urgencia. El reloj que buscas no es solo una pieza. Está escondiendo algo terrible, algo que puede llevar a la destrucción. Tu madre tuvo que ocultarte de ello, y ahora el millonario quiere apoderarse de tu vida y de ese legado. Fue como si una bomba hubiera estallado en su mente. La verdad que había estado ocultándose en las sombras ahora la asaltaba, temblorosa y letal. Y en ese instante, mientras miraba a su madre en la esquina, empezó a entender la magnitud de todo. Su madre siempre había tratado de protegerla, pero ¿de qué? La pregunta retumbaba en su cabeza cuando un grito desgarrador cortó el aire. Rosa, aún herida, gritó con desesperación: «Amara, no te acerques, la organización». Su voz se interrumpió cuando una figura emergió por detrás de Jonás. Un hombre con el rostro oculto que empujó a Rosa al suelo, sometiéndola en un instante. «¡Silencio!», ordenó, y el tiempo pareció congelarse otra vez. Amara vio a su madre moverse hacia el hombre enmascarado. «¡Detente!», gritó, pero el hombre sonrió con satisfacción, y en una fracción de segundo, un disparo resonó y un destello iluminó la noche. Todo se convirtió en caos. Gritos, cuerpos caídos y sombras danzando por doquier. En el centelleo del momento, Amara se dio cuenta. Aquel hombre enmascarado era nada menos que su propio padre. La revelación la golpeó. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, se desmoronaba como cenizas. «¡Papá!», gritó ella, su voz llena de horror y sorpresa. Él la miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Lo siento, Amara. La verdad era más peligrosa de lo que pudiste imaginar. No podía dejar que te arrastraran a esto. Tenía que mantenerte alejada». Todo en un instante se convirtió en un torbellino de confusión. El millonario, Jonás, la madre, la organización. Y lo que debía ser una noche de revelaciones se tornó en un juego mortal de secretos, donde nadie podía ser confiable, y el peligro acechaba desde todos los ángulos. Amara comprendía ahora que cada decisión la arrastraba hacia un resultado catastrófico. El reloj, el legado, su madre, su padre y la vida de sus seres queridos. Las sombras se cerraban sobre ella y la pregunta latente surgió: ¿podría realmente desentrañar el tejido de mentiras que había tejido su vida? Mientras todo alrededor se desmoronaba, un simple nudo en su estómago enmarcó su destino. ¿Era el momento de enfrentarse a la verdad más oscura? La decisión estaba a punto de cambiarlo todo y el tiempo se acababa. Amara sintió que el aire se cortaba. Las palabras del hombre del abrigo negro flotaban en su mente, revelando un mundo que jamás imaginó. El caos reinaba a su alrededor. Gritos y llantos se mezclaban con los sonidos de sirenas acercándose, y el eco del disparo aún resonaba. Pero sus pensamientos estaban atrapados en la mirada de aquellos ojos familiares. «¡Papá!», repetía su mente, sin poder procesar lo que esto significaba. El hombre con la chaqueta de cuero se abalanzó hacia él. «¡No te acerques a ella!». «¡Arthur!», gritó. Las palabras vibraron en el aire como un relámpago, y todos los ojos se volvieron hacia el padre de Amara, cuya última acción fue sacarse la chaqueta en un gesto temeroso, como si estuviera dispuesto a luchar por su familia. «Es un error, hijo», respondió Arthur, su voz temblando, llena de una desesperación profunda. «No entiendes lo que está en juego». Amara sintió el nudo crecer en su pecho. ¿Qué estaban ocultando? Todo lo que conocía estaba desmoronándose. La verdad era un rompecabezas cuyas piezas nunca encajarían.
De repente el murmullo se tornó un grito colectivo. Un estruendo provocó que todos se giraran hacia el automóvil que había llegado. Las puertas se abrieron y un grupo de hombres enmascarados salió, armados, cada uno con una mirada fría como el acero. «¡No hay salida, Arthur!», resonó la voz de uno de ellos. «El reloj es nuestro, y la niña tiene que venir con nosotros». El universo de Amara se detuvo. Ella era el centro de algo, una pieza importante en un juego que apenas estaba entendiendo. «¿Qué quieren de mí?», susurró, la voz quebrada. «Eres la única que puede activar el reloj», dijo un hombre, alzando un objeto brillante en la mano. Era un reloj antiguo, más que una reliquia. Era una trampa. «Tu madre dejó pistas. Debes venir con nosotros». Las palabras cayeron como plomo en su estómago. «Es un engaño», gritó su madre, la voz desgarrada. «Tú no sabes lo que ellos son, Amara. No puedes confiar en ellos». Pero ya no sabía en quién o en qué podía confiar. Amara miró a su madre. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que había algo en mi vida que no entendía?» La confusión se transformó en dolor. Todo lo que había sido su vida era un velo. «Porque quería protegerte», su madre contestó. El temblor en su voz decía más de lo que se atrevía a expresar. «Este mundo está lleno de secretos oscuros y nunca deberías haber estado involucrada». Pero en ese instante la atmósfera cambió. El hombre enmascarado que tenía el reloj lo lanzó al aire como un acto de desafío. «¡Atrapen a la niña!», gritó. Todo a su alrededor se volvía borroso mientras las figuras se movían hacia ella. Rostros sin alma, ojos fríos, llenos de ansias de control. Amara dio un paso atrás. «¡No!», exclamó, pero la multitud se dispersó. El caos era inminente. Sin querer, tropezó y cayó, y el reloj aterrizó en el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Cada fragmento brillaba con una luz siniestra. Un estallido de energía recorrió el lugar. En un destello cegador, la figura de su madre se transformó. Amara sintió que el mundo se tambaleaba. «¡Mamá!», gritó, pero una risa oscura resonó en el aire. Ya no era su madre. Una sombra llena de malicia ocupaba su lugar. Sus ojos se tornaron en un ocre profundo y una sonrisa macabra se dibujó en sus labios. «Siempre fuiste demasiado ingenua, Amara», declaró. «Despertaste al verdadero poder del reloj». La revelación la golpeó con fuerza. Su madre había estado jugando un juego en el que nunca debería haber estado involucrada. «Tú», balbuceó Amara, horrorizada. «Eres parte de eso». «Es hora de que tomes tu lugar», respondió la figura. Ahora con voz retumbante. «Serás parte de esto y nadie podrá detenerte». Las sirenas se acercaban, pero la nueva realidad que había caído sobre ella era más aterradora. Todo lo que creía era una mentira, y justo cuando el terror la invadía, se vio envuelta en una oscuridad profunda y opresiva, hasta que todo se desvaneció. ¿Dónde estaba su madre? ¿Quién era realmente? El caos exterior se convertía en un eco distante, mientras la oscuridad la consumía. Su corazón latía rápido. El destino de su historia se había desviado, y las sombras de su vida comenzaban a integrarse con la oscuridad de un nuevo camino. ¿Podría recuperar el control? ¿O estaba condenada a ser una pieza en un juego que había despertado sin querer? La pregunta permanecía flotando, dejando un vacío que se expandía más allá de su comprensión. Amara sintió que el aire se cortaba. La figura que había tomado el lugar de su madre emitía un aura oscura. Un frío helado le recorría el cuerpo mientras miraba esa sombra que la había engañado
que había dicho ser su madre. ¿Quién eres tú?, balbuceó. El miedo se apoderaba de ella. Soy lo que siempre debiste conocer, Amara, respondió esa entidad. El tono en su voz resonaba como un eco. Tu madre ha estado protegiéndote de la verdad, pero la verdad debe ser desenterrada. El caos a su alrededor era palpable. El grupo de enmascarados avanzaba despacio, como una tormenta que se aproxima. El reloj no es solo un objeto, es el umbral entre nuestro mundo y el otro, continuó. Tú lo activaste y por tu culpa ahora vienen a buscarme. No, no quiero ser parte de esto, gritó Amara, sus manos temblándole mientras retrocedía. La desesperación la consumía. Aquella verdad era monstruosa y parecía que el abismo le sonreía de vuelta. Pero entonces algo cambió en el ambiente. Un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Amara! ¡No te acerques! ¡Es una trampa! Era Rosa luchando por levantarse entre el caos, y esa voz llena de dolor le provocó un nudo en la garganta. Rosa, susurró Amara, pero no podía mirar atrás. La figura que decía ser su madre comenzó a avanzar. No puedes dejar que el miedo te detenga, decía. Pero a medida que se acercaba, su rostro se distorsionaba en una mueca amenazante. Fue en ese instante el giro que nadie esperaba. Un destello de luz brotó del reloj en el suelo, brillando intensamente. Una explosión de energía la envolvió y una visión impactante la atravesó. Vio a su padre, Arthur, mirándola desde la distancia, pero no como un hombre perdido, sino como un rey en un tablero de ajedrez. En un parpadeo se vio a sí misma, a una versión más joven de ella, riendo en paz. Esa era su vida antes de todo, pero luego todo se oscureció. Un ruido ensordecedor la sacudió. Todo gió. La sombra se abalanzó hacia ella, pero en un movimiento rápido, Amara levantó la mano, que ahora brillaba con la luz del reloj. Y de repente, un portal se abrió ante ella. ¡Amara, no!, gritó Arthur. Pero el espiral de energía parecía devorar el mundo a su alrededor. No los veía todos, solo el brillo del reloj, su esencia, atrayendo todo. De la nada, el hombre en el abrigo negro se lanzó hacia la sombra. «No dejaré que te lleve», vociferó, mientras el impacto de ambos retumbaba en el aire. La explosión de energía era incontrolable. Y entonces, en medio de la oscuridad, un sonido familiar. El sonido de la máquina de coser de Amara. «¡Amara!», resonó la voz de Rosa. Era como si todos estuvieran atrapados en esa inercia. Pero había otro eco, algo profundo. Y cuando la luz del reloj titiló, sintió una conexión. Era su vida, su lucha. De repente la imagen de su madre, la verdadera, apareció. Sus ojos reflejaban amor. «Eres más fuerte de lo que piensas. El legado es tuyo», susurró antes de desaparecer en un destello de luz. Y entonces todo se detuvo. Amara sintió que su corazón latía con fuerza. Miró alrededor. Todos estaban presionando, pero su mirada se posó en Arthur. «¿Qué has hecho?», preguntó. «Lo que debo para protegerte», dijo él. Pero ella sintió que cada palabra venía con un peso. La comprensión la invadió. «Este juego, todo esto es por ti. Punto». «No, no quiero esto. No quiero ser parte de tu legado», gritó. Pero en su interior sabía que ya estaba atrapada en una telaraña de secretos. Y mientras todo se desmoronaba, un grito emergió. «¡Mamá!»,
Resonó desde el otro lado del portal un grito que se sentía como un eco del pasado. En ese instante la sombra se deslizó entre ellos y un segundo antes de desaparecer, su rostro se tornó humano. Era una versión de sí misma que jamás había conocido. Amara, el reloj, tú eres la clave. Equivocada o correcta, tu vida está a unos pasos de cambiar para siempre. ¿Qué eliges? Amara sintió que el mundo se rompía otra vez y el silencio daba paso al caos. Lo que antes creía era ahora solo una muralla de engaños, un juego donde nadie era quien decía ser. El portal vibró, comenzando a cerrarse, y en un último instante de desesperación se lanzó hacia él, sin saber realmente hacia dónde la llevaría, pero con la certeza de que estaba a punto de descubrir la verdad definitiva de su existencia. La luz la abrazó, mientras el grito quedaba en el aire, y justo antes del cierre total, todo se tornó negro. ¿Saldría tocando el cielo o encontraría su caída? La pregunta quedó resonando entre las sombras, ansiosa por una respuesta. Amara sintió que la oscuridad la abrazaba, mientras el mundo explotaba a su alrededor. El brillo del reloj se desvanecía. Y, cuando todo parecía que iba a romperse por fin, una luz la envolvió. No era la acogedora calidez que esperaría, sino una radiación helada, como si una voz elegante, cargada de autoridad, resonó en sus oídos. «¿Amara?», gritó quien parecía ser su madre, pero sus ojos eran ajenos, una sombra sin rostro. «Tienes que elegir ahora». El tiempo se distorsionó. Amara sentía que todo se desvanecía, mientras la figura de su padre, Arthur, se acercaba con una mirada de desesperación. «¡No la dejes!». Pero todo sucedía demasiado rápido. Sin previo aviso, el reloj hizo clic y explotó en millones de estrellas brillantes, fragmentándose en el aire como cristales suspendidos. Y entonces, un destello blanco. Cuando la luz se disipó, Amara se encontró en un lugar totalmente diferente. No estaba en el mismo lugar donde había estado. Estaba en una habitación extraña, llena de rostros familiares, pero todos eran oscuros, difusos. Rosa, su madre verdadera, su padre. «¿Dónde estoy?», murmuró, el miedo apretándole el pecho. Cada uno la miraba con una mezcla de tristeza y compasión. «Estás a salvo», dijo Rosa, aunque su voz era un eco lejano. «Te hemos protegido». Amara frunció el ceño. «¿Protegerme de qué?». Esta no es la respuesta que esperaba. «¿Por qué están todos aquí y por qué no puedo ver sus rostros?». La confusión se convertía en rabia. Rosa inclinó la cabeza hacia Arthur, quien ahora se veía más pálido, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Es hora de que sepas la verdad, Amara. La verdad sobre ti, sobre nosotros». Justo en ese momento, un disparo resonó desde el exterior. Todo cambió. El aire se volvió tenso y las luces de la habitación parpadearon. Amara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué está pasando?», gritó, mientras la figura de su padre se movía rápidamente hacia ella. «¡Corre! No mires atrás», exclamó él, pero un segundo antes de que pudiera reaccionar, la puerta se estrelló en 1000 pedazos. Un personaje enmascarado irrumpió en la sala. Su rostro era una máscara de rabia y venganza. «Arthur, siempre has sido un tonto», dijo con una voz burlona. «¿Creías que podías esconderla?». Sin embargo, en un giro inesperado, levantó una mano y de repente, algo horrible ocurrió. El rostro del enmascarado se disipó. En su lugar apareció un reflejo de Amara, con sus ojos vacíos y llenos de odio. «Siempre fuiste parte de esto». El corazón de Amara se hundió. «No, esto no puede ser real», gritó,
mientras la multitud de rostros, que ahora eran más familiares que nunca, comenzaron a reírse. Una risa que se volvía una sinfonía escalofriante, resonando en sus oídos. Tu verdadero legado te pertenece, Amara. Estamos aquí para liberarte de las cadenas de la ignorancia, proclamó el reflejo, y entonces todo se oscureció. Amara sintió que caía en un abismo, un vacío angustiante. La desesperación la invadió. «¡No quiero ser parte de esto!», suplicó antes de que sus gritos se apagaran, golpeados por el eco de la risa. Las sombras la rodeaban. Su voz resonaba sin respuesta. Cuando el mundo volvió a encenderse, estaba sola en una habitación que parecía conocida, pero más oscura. Y entonces comprendió. La risa era suya. ¿Estoy atrapada en un juego que nunca quise jugar? La intensidad de la revelación la golpeó. Rosa, su madre, incluso el millonario. Todos tenían un papel en esto. Eso significaba que cada secreto, cada dolencia, cada giro de su vida era parte de un plan más grande. Un estremecimiento recorrió su piel cuando las pesadumbres del pasado empezaron a cobrar vida. Amara finalmente comprendió que no podía escapar. El eco de su risa la atrapó mientras comenzaba a alzarse de nuevo. ¿Podía realmente liberarse de las cadenas que ella misma había llevado? Todo lo que creía que sabía se tambaleaba en una frágil cuerda. Y cuando la figura de su madre apareció nuevamente solo para disolverse, entendió que la verdad, tan impactante y devastadora, estaba al borde de revelarse. «¿Dónde está el reloj? ¡Está mi madre!», murmuró mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. Una pregunta que ahora se tornaba más urgente y voraz que nunca. La tormenta se acercaba y ella estaba en el centro. ¿Podría encontrar la manera de salir de su propio laberinto de engaños? Amara sintió que la oscuridad la abrazaba mientras el mundo explotaba a su alrededor. El brillo del reloj parpadeaba, y en un instante de pánico sintió que el aire se espese, como si en un soplo el tiempo se hubiera detenido. «Mamá, mientras me sigas escondiendo la verdad, esto nunca acabará», gritó. Pero la sombra de la figura enmascarada, que afirmaba ser su madre, se acercaba cada vez más, ya no conservando la humanidad. Un destello de locura la golpeó, mientras el rostro familiar se distorsionaba en una mueca de risa que le helaba la sangre. «¿Eres tan tonta, Amara?», se burló, y en un instante todo lo que había creído se tambaleó. De repente, un grito ensordecedor fue seguido por un estruendo. La puerta detrás de ella se partió en 1000 pedazos. Un nuevo grupo de hombres armados lanzó el destello del terror en la habitación. «¡Quítense!», resonó una voz profunda. Amara sintió que su corazón saltaba en su pecho. «Mamá, ¿quiénes son ellos?», gritó, buscando una respuesta en los ojos vacíos de la figura que antes conocía como su madre. Pero en vez de miedo, había desafío. Un montón de secretos atrapados tras una fachada de confianza. En un giro, uno de los hombres se desvió, su rostro iluminado por las luces de la calle. Era Jonás, el esposo de Rosa, esa figura oscura que pensaba que había desaparecido para siempre. «Jonás, no deberías estar aquí», exclamó, tambaleándose un paso atrás. Pero él sonrió, una sonrisa de satisfacción que le erizó la piel. «Amara, no tienes idea de lo que está realmente en juego aquí», dijo, y con una mano hizo un gesto hacia el reloj resquebrajado, brillando peligrosamente. En su mente el eco de las palabras de su madre retumbaba. El reloj es el corazón de todo esto. Y de repente, como un relámpago, todo se iluminó.
Su madre tomó la delantera, los ojos ardiendo con rabia. «Eres un traidor, Jonás». «Siempre lo has sido», gritó, y el tiempo se detuvo. El aire se volvió espeso, casi insoportable. Cada uno en la habitación contuvo la respiración, pero el giro inesperado llegó casi de inmediato. Jonás alzó las manos, su mirada revelando un sufrimiento inmenso. «No soy el traidor aquí. Tú lo eres. Tú y el millonario, juntos desde el principio. Tú estuviste en el medio de todo». Dejó caer. La sala quedó en un silencio mortal. Y Amara sintió que el mundo se rompía a su alrededor. «¿Qué? Eso no es posible», balbuceó. En su cabeza, los recuerdos se agolpaban, fragmentos de conversaciones, miradas furtivas entre su madre y el millonario que se convertían en pesadillas. Pero no había tiempo. La atmósfera destelló con una fuerza devastadora. «¿Por qué no me dijiste nada?», exigió Amara, sintiendo que su corazón se desgarraba. Su madre apretó los labios, buscando la palabra correcta. Justo cuando parecía que todo iba a estallar, un detonador sonó. En el instante preciso, las luces se apagaron y un rugido de caos sacudió la habitación. Un trueno resonó desde afuera, y antes de que pudiera darse cuenta, un hombre del grupo mostró un dispositivo. «Esto acaba aquí. No dejaremos que la sangre de los inocentes caiga por sus decisiones equivocadas», rugió, y Amara comprendió. Era una trampa para todos ellos, un juego de guerra en el que estaban atrapados sin querer. «No podemos permitir que esto suceda», dijo Rosa, que finalmente se había levantado, sujetando el brazo de Amara. Amara sintió el sudor correr por su frente. El rostro de su madre era un campo de batalla entre lealtad y traición. La figura de Jonás se acercó, tomando su mano. «Si no hacemos algo pronto, perderemos todo», advirtió. Y en su mirada había una chispa de desesperación, hizo eco en su interior. Amara sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La sala vibraba con la tensión y los secretos que llevaban mucho tiempo ocultos. «¿Qué harás, niña?», preguntó el hombre oscuro, el enmascarado que parecía desear la destrucción. «¿Te unirás a nosotros o te quedarás en la sombra de ellos?». La mirada entendida de su madre parecía comunicarse con ella, un entrante de decisiones que giraban alrededor de su destino. Todo se complicó en ese momento. ¿Podría realmente revelar la verdad que había estado buscando y proteger a los que amaba? Amara miró a su madre, luego a Jonás, sintiendo el peso de las elecciones que la guardaban. «¡Ábrete, reloj!», gritó, mientras una tentación crecía en su pecho. Pero cuando las luces volvieron a parpadear, una forma familiar surgió. Era el millonario, su mirada vacía y su sonrisa aún presente. «Vamos, Amara, es tu hora», resonó su voz, y con eso un nuevo giro aterrador atravesó la habitación. ¿Qué elección haría realmente? La tensión era palpable, y en el aire el eco de las verdades ocultas se convertía en un grito ensordecedor, mientras el destino del reloj y de todos a su alrededor pendía de un hilo. Amara sintió como si el mundo entero estuviera a punto de explotar. Las palabras del millonario resonaban en su mente, pero ya no tenía miedo. Aquella sala, llena de secretos y mentiras, se convertía en un campo de batalla. La figura de su madre se retorcía y la revelación de Jonás seguía pesando en el aire. «No eres tú la traidora, es ella», repetía en su mente, pero el caos a su alrededor era casi insoportable. Con un grito, Amara se lanzó hacia el reloj roto. Si era la clave, debía detener el tiempo. Un destello de luz la envolvió y sintió el poder fluir en sus venas.
Todo se detuvo. Miró a su madre y luego a Jonás. En sus ojos una mezcla de desesperación y rabia. ¡Basta!, exclamó. El eco se extendió como un trueno. La sala, antes llena de tensión, quedó en silencio absoluto. Todos se detuvieron, mirándola con asombro. Estoy cansada de esconderme detrás de lo que los demás dicen que soy, continuó. Este es mi momento. Poco a poco, los fragmentos del reloj comenzaron a brillar y en un giro de su mano se unieron, formando un nuevo objeto. Un reloj nuevo, pulido, con el poder de cambiar no solo su destino, sino también el de aquellos a su alrededor. La figura de su madre temblaba y una sombra de miedo cruzó su rostro. ¡No!, gritaron todos a la vez. Pero Amara se sintió fuerte. «Soy más que un juego. Yo elijo mi destino». Las palabras resonaron con fuerza y sintió el tiempo comenzar a fluir. Una corriente de energía que la rodaba como un río. Con un movimiento, apuntó al millonario y a la figura oscura. En un instante se encontraron atrapados en un ciclo de tiempo, repitiendo los mismos momentos sin poder escapar. La luz brillante ahora envolvía a Jonás y a su madre, y el ambiente se tornó hostil. «Esto es lo que querías», le dijo Jonás tembloroso, «pero no puedes atraparlo para siempre». Sin embargo, él no sabía la verdad. Amara podía sentir el peso de la traición, pero también el de su historia. «No más mentiras», murmuró, mientras el caos se desvanecía. Con un último esfuerzo, hizo que el reloj se detuviera. La habitación se llenó de una luz celestial, y en un instante, todos comenzaron a desaparecer. «Amara, ven aquí», gritó su madre, pero el eco de su voz estaba lejano. Ella sabía que debía dejar atrás ese lado de su vida, el lado de las sombras. Una brisa suave la rodeó, y cuando todo dejó de dar vueltas, se encontró en un lugar tranquilo, soleado, como el rincón que siempre había soñado. Desde allí podía ver todo lo que había pasado, las decisiones que había tomado, y sabía que cada una la había llevado hasta ese instante. «Soy libre», susurró, sintiendo cómo el sol acariciaba su piel. Pero sabía que no podría escapar completamente de su pasado. La lucha había sido dura, pero al menos ahora podía decidir. Miró al frente, y a lo lejos una figura emergía del horizonte. No era su madre ni el millonario. Era Rosa, con una sonrisa. «Lo hiciste», dijo con cariño. «Ahora es tiempo de construir». Amara sintió una oleada de esperanza. Había mucho por hacer, nuevas decisiones que tomar. Pero aquella experiencia había cambiado su esencia. Y aunque el futuro permanecía incierto, estaba dispuesta a enfrentarlo. Resplandecía con el poder del reloj, recordándole que su historia apenas comenzaba. «¡Hey! Antes de que te vayas, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora, porque eso ayuda mucho al algoritmo. Además, quiero escuchar tus reacciones y teorías sobre este inesperado final. Inunda la sección de comentarios. Y por último, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. ¡Hagámoslo juntos!